La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, profesor universitario, ex coordinador de participación ciudadana y un analista y un escritor muy fino. Y un invitado distinguido de este programa que nos honra comenzando la semana. Así es. Cándido, un placer. Bienvenido. Buenos días, don Cándido. Encantado. Cándido, hay un tema del cual no podemos escapar. Y queremos aprovechar tu condición de cientista social, que es el caso de Emily Peguero, ese caso que ha conmovido el país por unos días, porque a lo mejor viene otro caso más grave dentro de los próximos días. Quiera Dios que no. No, porque lo de Emily opacó lo del sacerdote, que parecía una cosa gravísima. Como sociólogo, ¿qué interpretación tú le das a este tipo de fenómenos? Eso es que nos encontramos en una sociedad anómica. ¿Qué quiere decir eso? Anómica es un concepto de Emilio Durkheim que te plantea cómo las sociedades, merced a que van bajando sus niveles de tolerancia, o lo que en Dominicana se llama su capacidad de asombro, la gente fue perdiendo y ha ido perdiendo la capacidad de asombro. Y entonces, cada vez más, esos hechos son más espantosos. ¿Qué ocurre? La naturaleza humana es la misma desde hace 5.000 años, el hombre y la mujer. Pero ¿qué es lo que ha ido cambiando para la convivencia humana y lo que se llama la cultura de la paz? Las sociedades, cómo van construyendo mecanismos de control social para evitar hechos de esa naturaleza tan grave. ¿Y son evitables esos hechos? Sí, lo que ocurre es que a Emily, como Dioscari Gómez, como Rosalinda Yan, como Talía Mercedes Rosario, como la misma Paola Yanguas, son producto de políticas públicas en una sociedad. ¿Políticas públicas? En una sociedad. Acuérdense que en estos días salió un documento que se llama Save of Children, que se llama Deuda con la Niñez. En República Dominicana hay un 14% de los niños que están trabajando. En República Dominicana, de cada 100 mujeres embarazadas, 23 son niñas y adolescentes. Pero que en el siglo de la sociedad del conocimiento, en el siglo XXI, en República Dominicana no se da una educación integral que conlleve la educación sexual. Licenciado, pero cuando se contabilizan todas estas cosas, muchos se justifican diciendo no, hay que hacer una abstracción, es un tema familiar y la familia juega un papel fundamental. Juega un papel, pero no... Las políticas públicas, ¿cómo serían para evitar una sociedad que no tenga esto? Porque estamos hablando el tema de los cientos de adolescentes que han sido asesinados brutalmente en los últimos años, sin contar los feminicidios, por ejemplo, que ya eso es otra cosa. Decía, anómica significa descomposición. Es cuando hay una inobservancia absoluta de las normas, de la ley. No podemos decir a la familia, eso es mirando la sociedad de antes. La sociedad dominicana ha cambiado dramáticamente. ¿Qué ocurre? Que la familia hoy, un 60%, no tiene las herramientas para conducir a esos niños. Y la familia era antes el espacio de socialización más significativo. Hoy en día no. A mí, a él y a ti, los padres nos decían, no salga de ahí de tu habitación. Y tú estabas solo. Pero hoy tú le dices a un niño, no salga de tu habitación, pero él tiene celular. Él tiene Facebook, tiene acceso a toda la tecnología de la información. Ese niño tiene que ser conducido de manera diferente. Y los padres, la mayoría que nació en el otro siglo, no tienen esas herramientas necesarias. ¿Y quién la puede dar? La escuela. Pero aquí no se da. No se da educación sexual. Y eso tiene un agravante. Pero eso en el caso de las menores embarazadas. Pero exacto. En el caso de esta violencia tan fuerte que conlleva un asesinato y a distorsiones. Porque siempre hay alguien muy conocido, cercano, un familiar o una persona de la confianza, por ejemplo, como en el caso de sacerdotes. Hay un componente importante que la gente no establece y es lo que se llama misoginia. ¿Miso qué? Misoginia. Misoginia. ¿Qué significa eso? Aversión, odio, repulsión a las mujeres. Hay hombres. Aunque le guste y no sea homosexual, que le guste a la mujer. Y le tiene odio, repulsión. Y entonces la ven solamente como un objeto sexual.
en el cual entonces... ¿Y qué es eso? ¿Una enfermedad mental? Es una enfermedad mental. Cándido, pero dentro de la visto ya como humano. familia, yo quiero retomar el tema de la familia. En el caso del muchacho Fernelli que mata al sacerdote, la familia no le llamó la atención, no le preocupaba que él tenía celular, reloj. En el caso lamentablemente de Emily, permitir que una niña de 12 años entre ya en una relación, 12 años como para jugar muñeca todavía, pienso yo. Entonces, ¿no hay también una debilidad en la familia? Hay una debilidad en la familia, pero no podemos situarlo en el contexto de que juega el papel estelar hoy en día, sino la educación como ente de socialización. Porque un componente importante, un 60% de esa familia dominicana, acuérdense, que un 40% es monoparental, conducido solo por la madre. Pero en la relación de Emily había una relación de poder. Fíjense que una clase alta o media alta con una persona pobre. Fíjense que la madre le dice al hijo, yo te mato, pero tú no puedes tener hijo con esa cualquiera. Además, tú vas para la Universidad de Harvard. Pero es una madre... Sí, porque además era buen estudiante el muchacho. Es una madre que ese hijo es natural. Sí. Y ni siquiera reconocido. El papá Entonces, no aparece por parte. Lo que se llama aporofobia, el rechazo al pobre, ella usa ese rechazo al pobre e induce a ese jovencito a esa conducta tan nefasta. Es ella que induce al muchacho. Tal vez ella no crea que iban a llegar hasta ahí, supongas, pero ahí faltan más gente. ¿Pero induce a qué? Al aborto. Induce al aborto. El aborto porque existió. él no puede tener un hijo con esa cualquiera, con esa que económicamente es pobre. Así mismo salió en el periódico Hoy. Entonces, eso es aporofobia, una relación de poder. Aporofobia es rechazo al pobre, que se manifiesta en la xenofobia, en la homofobia, en la misoginia, como decíamos. Entonces, eso lleva a gente a conducta muy deleznable. Ahora bien, fíjense, la naturaleza humana es la misma. El ser humano puede, en función de las circunstancias, ser un dios y a veces un diablo. Ahora, yo tengo amigos psiquiatras que dicen que en todo hombre hay un criminal. Hay un criminal. Oye, es eso. Y no ha cambiado esa naturaleza humana. Ahora, ¿qué ha pasado con el devenir del tiempo? Que las sociedades han ido construyendo mecanismos de control social para la sana convivencia, para la cultura de la paz, que aquí no hay. Aquí hay una violencia atroz. Y uno se pregunta, ¿pero la violencia es consustancial a la naturaleza humana? No es construida social y culturalmente. Si a eso tú le añades la impunidad... ¿Cómo es la cosa que la violencia es construida? Social y culturalmente. Social y culturalmente. Sí. Tú, oye el paradigma anterior. Yo no barajo pleito. La cárcel se hizo para los hombres. Es así que se manifiesta todavía. Por ejemplo, yo vi un señor en Nagua, un joven me chocó. Y yo, soy motorista, yo te sabe. Y yo salí, miré y fui a arreglar el vehículo. Hay otro que le pasaron por el lado, el motorista. Salió y lo mató. O sea, es una violencia muy grave. Sí, yo vi un caso de un servicio mío que ella estaba casada, que tenía una hija casada con una persona. Y él se portaba mal con ella y se desaparecía y como que le daba golpes. Y digo yo, pues, para eso están los centros de ayuda a la mujer. Dice, ya no, yo le digo que coja una navaja y lo acabe. Y digo yo, ¿y cómo va a ser? Y dice, ella está joven, ella se puede pasar 20 años, Najayo, y sale joven todavía. Y yo me quedé estupefacta porque ella lo decía con convicción. Sí, es así. De que no se dejara, en vez de ella dejar eso, de que le diera a él también, que afilara un cuchillo, lo que sea, y que resolviera. Entonces, ¿qué ocurre en otras sociedades? En esa cultura de la diversidad, la cultura de la paz, de respetar la diferencia, donde no existe ese machismo visceral que hay en República Dominicana, el machismo genera esa violencia. Porque yo te veo como propiedad, no como mi compañera, sino como mi propiedad. Fíjate entonces, cuando la mujer le dice que no quiere seguir la relación, y entonces él, en su posición de propiedad, de feudo total. Pero realmente se puede hacer algo para cambiar esta dinámica de tantos feminicidios, de estas chicas tan jóvenes embarazadas, de la multiplicación
de la pobreza justamente por eso, Se multiplica. y de esta violencia. ¿Por qué? ¿Podemos hacer algo? Sí, primero. ¿Y desde dónde? ¿Y cómo? ¿Y quiénes? Porque a veces decimos que no, que es el gobierno que tiene que hacer todo eso. No, pero no. hay forma de hacerlo. La sociedad conjunta por el Estado, desde el Estado, conducir políticas públicas, los medios de comunicación pueden ayudar Ya. muchísimo en eso. Por ejemplo, ¿cómo? llevar a los hombres en una publicidad a reflexionar. Cuando tú matas a tu esposa, tus hijos se degradan económica y socialmente, porque la mujer trabajaba, él también, él la mata, él tiene que ir preso, o en mayor de los casos a veces se mata. Entonces esos niños se tienen que quedar con la abuela, que ya está muy envejeciente, pero que tampoco tiene capacidad económica. Pero fíjense la naturaleza, la paradoja. El ser humano es el único animal que piensa, pero cuando está en su estado de iras, es más violento que los animales inferiores. Yo siempre pongo el ejemplo de que un león está en su territorio con 3 leonas. Cuando llega un león nuevo, el león que está se tiene que fajar con él. Para defender su territorio. Para defender su territorio. Si el que estaba perdió, él se va. Pero ¿qué ocurre? Que cuando están peleando, el que está perdiendo se voltea. Y ya el otro que le está ganando lo deja. Aquí no. Aquí Ramón me dice, está bien, Cándido, ya vamos a dejar eso. Vamos a discutir por un parqueo. Él se da la vuelta. Yo cojo la pistola y le doy 5 balazos. Y tú te pones a reflexionar. Eso es de un ser humano. Sí, es que ese ser humano tiene esa parte primitiva que el proceso de socialización no le ha permitido dar el salto entre el Homo sapiens y lo que somos hoy. Y eso es lo que ocurre en la sociedad dominicana. Entonces tiene que haber un espacio. Eso tú no lo vas a ver en Suecia, no lo vas a ver en Suiza, no lo vas a ver en Finlandia. ¿Por qué? Porque es que tú te sientes tan mal haciéndolo mal hecho. Te dejan en solitaria a tu familia. Las escuelas no te aceptan. Y tú sabes que hay una consecuencia desde el Estado muy fuerte en contra tuya. Fíjate que ella le dice al hijo, no te preocupes, déjame eso a mí, yo lo voy a arreglar. La impunidad. Ella creía que iba a haber impunidad porque ella es fuerte y ella tiene relaciones. Que ese es lo primero que tenemos que derrotar en República Dominicana, la impunidad. Y eso tal vez induce a ese jovencito a esa aberración que hizo, creyendo que como ella tenía poder, tenía relaciones de poder, se dio eso. Pero que se está dando en todos los niveles por el machismo. Vamos a hacer una breve pausa, Cándido Mercedes. Interesantísimo. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Cándido Mercedes, ex coordinador de participación ciudadana, un gran profesional, sociólogo y articulista. Justamente, yo no quisiera que después que enumeramos en el segmento anterior tantos casos que han sido objeto de preocupación de la familia dominicana y que digamos, como usted dijo, que con políticas públicas los números y los resultados de toda esta violencia y este estado de desorden pueden cambiar. ¿Cómo comenzar y quiénes tienen que estar involucrados? Porque usted decía que el Estado por una parte, pero ¿quiénes más y cómo se inicia eso? Mira, una verdadera configuración institucional. Fíjate, cuando una niña, fíjate, el 95% de las niñas y adolescentes, el 95% no terminó la educación media. ¿De las niñas qué? De las embarazadas. Niñas y adolescentes embarazadas. Eso de un nivel económico deprimido. Deprimido, mala educación. Esos dos elementos están ligados. Entonces, eso te genera lo que se llama la pobreza estructural en una sociedad. Porque una niña pobre... que es viciosa. La madre pobre y la hija va a ser pobre. ¿Y eso qué genera en una sociedad en términos de visión a largo plazo? Atrás. Mucho más atrás, social y económico, en una sociedad del conocimiento que te está generando, ¿qué? Gente que están fuera de la sociedad del conocimiento y de la información. Por ejemplo, si ustedes tuvieron oportunidad de ver el mercado de trabajo, tendencia y movilidad social, te dice a ti que apenas el 20% en las empresas son universitarios que están ocupando los puestos.
hay 1.500.000 empleados y trabajadores en la primaria y otro 1,5 millones en la secundaria, pero apenas 905.000 en la universitaria. En una sociedad del conocimiento, en términos de tendencia del modelo económico, con esa realidad no podemos tener un nuevo modelo de desarrollo productivo. ¿Por qué? Porque no tenemos el capital humano que haga frente a este tipo de sociedad. Eso es gravísimo. O sea, la tendencia social y económica es gravísima. Entonces tú dices, ¿cómo cambiar el modelo si no tenemos el capital humano? E incluso, por ejemplo, no tenemos el capital humano. Para un modelo de desarrollo productivo de intensidad. O tenemos el capital humano que no necesitamos, porque hay muchísimos profesionales aquí que no tienen trabajo. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay 102 carreras, pero hay 25 carreras que te ocupan casi el 70%. Por eso. Derecho, contabilidad, medicina, administración, medicina y educación. ¿Tú ves? Pero aquí casi no se estudia ingeniería industrial, casi no se estudia una que es técnica, por ejemplo, diseño industrial. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, porque la gente habla de que hemos ido decreciendo a lo largo del tiempo con lo que se llama las empresas industriales manufactureras. Eso no va a volver más ya, con ese modelo que tenemos. Entonces lo que hay que buscar es nuevo diseño de carreras universitarias que permitan el agregado de valor para que cambie el modelo productivo sostenible en la República Dominicana. Ya no sería nada más hacer la camisa o hacer el vestido, sino diseñarlo, porque eso le agrega más valor. Entonces tú tienes un técnico o un profesional universitario. Entonces en República Dominicana el 80% de los empleos no son empleos con capital humano altamente calificado universitario. Y por eso los salarios son bajos. Y por eso los salarios son bajos. Si usted se pone, que el Banco Central nos pone ahí, ¿cuánto gana por hora un empleado primario? Promedio 67 pesos. ¿Cuánto gana el universitario? Promedio 156. Por ejemplo, ¿cuáles son las que más generan empleo? Las que más mejor pagan. Minas, explotación mineras, que paga promedio 141 pesos la hora, pero la intermediación financiera, que te paga 192. En los bancos y en los seguros, el 90% son profesionales. Entonces, ese es el modelo que hay que proyectar en República Dominicana, que no se está haciendo. La tendencia es... Por ejemplo, ¿de quién depende ese rediseño y esa política para que el estudiante que vaya diga yo quiero ser médico, pero resulta que hay quizá demasiados médicos? Por ejemplo, hijo, eso no te vaya. Por ejemplo, ¿Quién es que tiene que tomar esas decisiones? Desde el Estado, con el Ministerio de Educación Superior y Tecnología. Por ejemplo, Japón. Japón ya te está creando el capital humano que va a responder a la sociedad del 2040, del 2050. La robótica. Claro, todo, porque va a ser totalmente distinto. Cientos y miles de empleos que hoy están con las personas, con la gente, va a ser la robótica. Y entonces, ¿se desplazan esos empleos? Sí, se desplazan, pero tienen que prepararse para asumir los nuevos desafíos de esa sociedad. ¿Qué es lo que no hacemos? Seguimos, aquí hay a 46 universidades produciendo abogados. Cuando un abogado puede trabajar en 4 y 5 empresas, un contador puede trabajar en 4 o 5 empresas, llevando consultas. O sea, hay que cambiar el perfil. Pero eso tiene que ser desde el Estado, diciendo, nosotros necesitamos tantos agrónomos. La única que tiene agronomía y veterinaria es la UAS. Y las empresas también pueden jugar su papel diciendo qué yo necesito. ¿Qué perfil necesitan? ¿Qué pasa aquí? Que en muchas universidades los estudiantes no salen con lo que se llama el coeficiente de empleabilidad. ¿Qué significa? No tiene la capacidad para hacerle frente de una vez a los desafíos de esa empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Entrenarlo. Porque en muchas universidades no hay ni siquiera la tecnología del siglo XXI. Están rezagadas. Y la pasantía eficiente. Y todo eso. Entonces, todo ese modelo hay que cambiar. Y la República Dominicana, por ejemplo, turismo debe seguir
pero con lo que se llama una verticalización, profundizando. Ahora mismo lo que hacemos es que playa y sol, pero República Dominicana es bellísima, puede vender ese mismo turismo, turismo ecológico, y con gente de más nivel. Está bien, ese 90% es todo incluido. Entonces yo quiero los 10 millones, pero a mí eso no me interesa tanto, los 10 millones. Yo quiero que los que vengan no duren promedio 15 días, sino que duren un mes. Y que se muevan, ¿de dónde? De ese enclave, es un enclave. Muchos turistas que vienen, es un enclave, porque no se mueven de ahí. Duran un mes, duran un mes. Conocen Bávaro y Punta Cana. Y ya. Entonces, ahora, para eso necesitamos también mayores niveles de seguridad ciudadana, que está grave. Yo insisto aquí, los funcionarios hablan que la tasa de homicidio bajó. Yo asumo ese discurso, pero insisto que ese no es el problema. El problema de la República Dominicana es la tasa de victimización, que es muy alta. 39. Está en 39. O sea, no hay un ser humano en República Dominicana que él directamente, o un familiar o un vecino, no haya sido asaltado, atracado, robado, o como decía Cifrido Párez Pérez, que debería ser político, porque se maneja mejor que el hermano. Cifrido no parece militar, el que parece militar es Reinaldo. El raterismo. Pero ese raterismo le hace un daño a una sociedad. Usted se imagina en las empresas, antes había un solo vigilante, ahora te tienen que tener 4 y 5. Antes una empresa mandaba el chofer y el chofer distribuía la mercancía y cobraba. Ahora tiene que poner 2 en el camión. O sea, y a los seres humanos nos hace un daño físico, emocional, espiritual. Cuando a uno lo asaltan, hay gente que más nunca han podido ser seres humanos. Entonces, eso es otro que tenemos que asumir como sociedad. La tasa criminal es alta como quiera, aunque ha descendido. Ha descendido, está en 18, pero ¿qué ocurre? La en el 2000 era en 11. 11. Por eso yo insisto mucho en compararnos con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No. Sí, y ha sido rápido entonces. ¿Ve? La OPS habla de un 8%. Cuando pasa de un 8%, estamos frente a una pandemia. Imagínense. Y ustedes saben que hay un estudio del gobierno también, muy bueno, que el 44.1% de la gente decide no salir por miedo a la delincuencia. 44.1%. Eso quiere decir que los restaurantes y todo eso, los cines, bajan. La economía baja. Todavía no sabemos si esta parte que está pasando es fruto de todo eso, pero la demanda interna ha bajado mucho. Está bien. No puedo decir, correlacionarlo directamente hasta que uno no haga. Muy temprano. Muy temprano. Cándido, qué bien que no hablamos de Odebrecht ni hablamos de otros temas, pero abordamos un tema que es de mucha actualidad, de mucha preocupación, lo que está pasando en términos de criminalidad y en términos de crímenes horrendos. Horrendos, sí. Gracias, Cándido Mercedes, por permitirnos comenzar la semana. Excelente, muchas gracias. Nos despedimos de aquí, simplemente agradeciéndole su atención y recordándoles que volvemos mañana y que el Señor está en total control. Mucho optimismo. Gracias, señores. Hasta mañana. Dios mediante.